Muy buenos días a nuestros amigos que se unen a esta nueva transmisión de su noticiero Última Hora a través de la plataforma Prensa S. Hoy es martes 14 de julio de 2020. Desde el puerto principal les saluda su amigo Gustavo López. En este día nos acompañará el abogado Hernán Ulloa. Él es especialista en ciencias penales, con el cual abordaremos temas relacionados a la administración pública. Estimado abogado, bienvenidos. Gracias por acceder a la entrevista. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias por la invitación. Gracias al noticiero Última Hora por darme la oportunidad de dirigirme a su teleaudiencia. Estoy a las órdenes para responder sus preguntas, sus inquietudes. Muchas gracias, estimado abogado. Y bueno, una de las principales inquietudes que hemos tenido últimamente, pues conocemos que usted ha sido o sigue siendo juez abogado de los ex jueces que fueron destituidos en su momento y que reclaman su derecho porque consideran han sido alejados de sus actividades laborales ilegalmente. Cuéntenos un poco cómo marcha ese tema. ¿Ya fueron restituidos? ¿Ya hay una indemnización? ¿Cómo marcha el tema que usted está a cargo? Bueno, básicamente la gente debe tener en consideración de que mi lucha que llevé a cabo contra el Consejo de la Judicatura mañoso de la época de Yalp y el resto de vocales del Consejo de la Judicatura de ese tiempo, tenía como objetivo, primero, liberar de las garras de la política a la función judicial, porque esta mañosería, estas garras en la función judicial, afectaban toda la administración de justicia, incluyendo a las personas que ejercemos la profesión libremente. Porque si usted, un abogado en el libre ejercicio profesional, se da cuenta de que por unas u otras razones que no son en derecho, sino que son por el manoseo, son por el tráfico de influencia, usted un caso que en pleno derecho debería ganar y no lo gana, entonces esto afecta la credibilidad del abogado, afecta la imagen del abogado respecto de su cliente, afecta todo el sistema de administración de justicia porque tenemos a un inocente preso o tenemos a un corrupto en la calle. Entonces todo esto de aquí se dio en aquella época de manera tan descarada de que inclusive esta gente estaba pero tan convencida de que iban a quedar impunes todos sus actos, que se metían en el despacho de los jueces a decirle, haga esto, yo te redacto la sentencia, lo que tienes que hacer, pero hazlo ya. Si usted no cumple con esta orden, lo voy a denunciar y será a la cárcel, y también será destituido. O sea, todas estas amenazas que en su momento se dieron, se cumplieron. Y básicamente mi intervención dentro de estos actos, más que como abogado de determinados jueces, era por la independencia de la función judicial, algo que se logró cuando el Consejo Transitorio, el Consejo de Participación Transitorio, liderado por Julio César Trujillo, finalmente emitió un informe en el cual se conocían todas las irregularidades, inclusive en la misma designación del Consejo de la Judicatura, y terminaron de manera anticipada las funciones de ellos. Pero ahí el trabajo no queda. Ahí el trabajo no queda porque otro de los problemas que existen es que a las autoridades públicas les exige la ley ir con el caso que está aperturado hasta las últimas consecuencias defendiendo la postura de la institución. Entonces esto es un grave problema porque la institución no tiene el discernimiento necesario para coger en la audiencia y decir, señores jueces, es verdad, se ha cometido una incorrección en contra de esta persona. Se ha cometido una incorrección en contra del juez por parte del consejo anterior. Nosotros reconocemos, queremos reparar, que se incorpore en el caso, tome su plata y hagamos el derecho de repetición contra el funcionario que cometió esta arbitrariedad. Eso no existe en la práctica. En la práctica lo que existe es que los abogados de la institución van a defender las ilegalidades que fueron reconocidas en su momento por parte de otras autoridades como el Consejo de Participación Ciudadana. Y por eso muchos jueces hasta la presente fecha no han podido reincorporarse a sus funciones, pese a que existe un bien detallado informe del sinnúmero de irregularidades que se cometieron en contra de estos servidores judiciales. Específicamente,
¿Ya existe o están a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional en cuanto al tema de los jueces? Efectivamente, entiendo que la Corte Constitucional ha acumulado algunas causas que tienen que ver justamente con el pedido de jueces que han sido destituidos por la figura del error inexcusable o la negligencia manifiesta que está siendo utilizada por este Consejo actual. Y bueno, esperemos que la Corte Constitucional defina o dirima esta controversia, aunque le comento que si usted lee el texto de ley es clarísimo en describir las razones bajo las cuales se puede destituir a un funcionario con estas figuras que demanda un pronunciamiento judicial previo, porque el servidor del Consejo de la Judicatura no puede entrar a revisar las actuaciones judiciales de los jueces por la independencia de la función judicial. Entonces, sí es necesario que exista un pronunciamiento porque las autoridades cuando llegan a ese cargo se olvidan que tienen que cumplir con la ley. Se vuelve constante, abogado, saliéndonos un poquito más del tema de los jueces, se vuelve constante escuchar que un porcentaje de jueces se encuentran en actos de corrupción también. Esto basándonos también en el reciente caso de los carnets de discapacidad, donde la presidenta ya del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, dijo que investigará la presunta obtención de irregularidades de carnets discapacitados. ¿Qué opinión nos da usted con respecto al tema? Que la gente no tiene que confundir una lucha legítima que estoy haciendo respecto de buscar la independencia de la función judicial, que no se confunda eso con actos que tienen que ser investigados por irregularidades comprobadas de servidores judiciales. Hasta ahí no llega la defensa de la función judicial. Esto no es defender la independencia. Defender la independencia es no permitir que otros organismos intervengan en los fallos de los jueces. Esa es mi labor. Pero si hay jueces, al igual que otros funcionarios públicos en la Asamblea, en otras instituciones del Estado, han sacado carnet de discapacidad, y estoy viendo en el listado que usted se refiere, estoy viendo que hay funcionarios que efectivamente es evidente que tienen una discapacidad. No se puede meter en el mismo saco a todas las personas. Déjeme chequear, creo que es uno de las personas que se señala en ese listado, al doctor Gustavo Olvera. El doctor Gustavo Olvera es un juez no vidente. Eso lo conocemos desde que fuimos sus compañeros en la universidad. Y el joven estudiante iba con un bastón e iba con su código, con su plataforma en braille para poder estudiar sus materias. Y aún así, con todo el impedimento físico evidente, él logró incorporarse como abogado y luego en buena hora es juez. Entonces, esto sí es un caso que, si bien aparece en el listado y de alguna forma quizás se va a ver manchado su nombre, confundiéndose con todo el grupo de personas que no se merecen ese carnet, pues él es una excepción. Entonces, hay que tener en cuenta que ese listado indica quiénes son los jueces que tienen el carnet de discapacidad, pero no distingue a aquellos que han hecho el mal uso de esta herramienta. No distingue a aquellos que se han beneficiado con la entrega de un carnet no teniendo ninguna discapacidad, ni evidente ni no evidente, no teniendo discapacidad alguna para tener ese carnet. Entonces, eso ya demanda una investigación en el ámbito penal, quizás por una falsificación ideológica de un documento público y el uso de ese documento público falso. ¿Por qué le hago este hincapié, estimado abogado? Pues, como podemos conocer, la gente reclama mucho a veces la justicia. ¿Cómo darle las garantías? ¿Cómo podemos administrar la justicia dando las garantías que la gente reclama? Y no solo eso, ¿cómo garantizar a los procesados que el juez que dictó la sentencia esté con sus 5 sentidos y no padezca de algún problema visual o auditivo? Que, entre otras cosas, recordemos que la sentencia final es ese que se podría decir inocentes a la cárcel y delincuentes a la calle. Bueno, es que el problema de la administración de justicia no va por una discapacidad que tenga uno u otro juez. No va porque el juez sea
tenga discapacidad visual, no va porque el juez tenga la necesidad de utilizar silla de ruedas, por ahí no va. El problema es la parte interna, la parte moral. Y también, indudablemente, existe una afectación exógena, que es instituciones que cuestionan la administración de justicia y que tienen la facultad para hacer investigaciones por delitos y ponen a la administración de justicia en un jaque mate, porque de alguna forma su voluntad, de alguna forma su independencia en la toma de decisiones se va a ver afectada por estas amenazas que se hacen por parte de otras instituciones del Estado. En las sociedades de primer mundo, de primer nivel, usted va a ver que hay algo en común, que es una justicia totalmente independiente del poder político. Una justicia que, de alguna forma, estas sociedades de primer nivel saben perfectamente que el juez es el rector de la sociedad. El juez es quien dirige el bienestar de la sociedad o lo puede condenar con sus malas decisiones. Entonces, la administración de justicia es fundamental, no solamente para el bien de la sociedad, para evolucionar como sociedad, sino también porque de sus decisiones emanan actos importantes inherentes a la seguridad jurídica. Y por ejemplo, en las acciones de protección que tienen que ver con vulneración de derechos de empresas, etcétera, el juez tiene que tener los 5 sentidos para revisar si se acarrea un problema en la seguridad jurídica, y eso puede afectar inclusive la inversión extranjera. O sea, los jueces, la justicia es un pilar dentro de toda la administración pública y por ende debe ser independiente. Mire, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Por supuesto, la justicia tiene sus efectos aquí en todas partes del mundo, pero algo que llama la atención es que el hombre más poderoso del mundo, que viene a ser el presidente de los Estados Unidos, en una rueda de prensa decide quitarle la credencial a un periodista y le dice: salga, usted no va a entrar más. El periodista acude ante la función judicial y el juez le dice al presidente, el hombre más poderoso del mundo: señor juez, señor presidente, nosotros los jueces ordenamos que usted le entregue su credencial y que él ingrese como cualquier periodista a hacerle las preguntas que corresponden, porque ese es un acto discriminatorio. Entonces, y el hombre más poderoso del mundo acepta y se subyuga a la administración de justicia como tiene que ser. Entonces, aquí está, o aquí debe estar, la administración de justicia, y por debajo lo demás, ¿me entiendes? Entonces, la sociedad tiene como un eje, como un pilar fundamental la administración de justicia. Y si no avanzamos a lograr su independencia del poder político, si no avanzamos a que la ciudadanía comience a respetar a la ciudadanía, y si no logramos que la misma función judicial se autodepure, entre ellos comiencen a dejarse de las ñañerías, que sí, que es mi compadre, que con él tenemos gratos recuerdos. Aquí lo que hay que hacer, discúlpeme la palabra, si no se joden todos, aquí lo que hay que hacer es depurar. Si usted viene que un juez de primer nivel ha incumplido con la ley, ha cometido una incorrección en la tramitación de la causa, ha cometido un error inexcusable, el juez superior tiene la obligación, porque debe cuidar la probidad de la función judicial, debe declarar la incorrección de la causa para que ese juez sea destituido. Entonces, si la función judicial comienza a autodepurarse con los mismos mecanismos que tiene la ley, en ese momento la función de justicia, la función judicial va a gozar o a recuperar la confianza de la ciudadanía, y las personas que van a estar en esos puestos van a ser las personas más idóneas para juzgar, e inclusive para no amedrentarse ante las amenazas del poder político. De encontrarse culpables los jueces, abogados, que no justifiquen obviamente la posesión de los carnets, ¿cuáles serían las sanciones que se les aplicaría? ¿Qué dice el Código Orgánico de la Función Judicial sobre el tema? Bueno, hablando del Código Orgánico de la Función Judicial, indudablemente eso es una incorrección que podría acarrear un sumario administrativo en el momento de que se logre dictar un llamamiento a juicio en contra de ese servidor. Pero esto de aquí depende de una investigación efectuada por la Fiscalía previamente. Es decir, la Fiscalía tiene que hacer una investigación, demostrar que esa persona no tiene la incapacidad que se dice en el carnet y demostrar que ha hecho uso de los beneficios que corresponde a un carnet de discapacidad.
Una vez que la fiscalía demuestre aquello, ahí viene ya el inicio de los procesos, una formulación de cargos, luego viene una preparatoria donde puede ser sobreseído o se puede dictar un llamamiento a juicio, y según lo que establece la ley en el Código Orgánico de la Función Judicial, una vez que se dicta el llamamiento a juicio, ahí se comunicará al Consejo de la Judicatura para que se suspenda a ese servidor judicial. Esa es la forma como debe actuarse, no a lo loco. Existe en el Código Orgánico Integral también penal, en el Código específicamente, un tipo de delito que especifique la falsificación o la obtención fraudulenta de carnet de discapacidad. Por supuesto, de carnet de discapacidad específicamente no, pero establece la ley en general para la falsificación de documentos públicos, incluyendo lo que se llama la falsificación ideológica. ¿Qué es una falsificación ideológica? Que si bien usted tiene aquí un carnet, una credencial, donde se establezca que efectivamente tiene una discapacidad, que ha sido otorgado por la autoridad competente, que el carnet es original en sí, pero al hablar de falsedad ideológica, estamos hablando de un carnet cuyo contenido no es real, no es cierto. Por ejemplo, Hernán Ulloa tiene un carnet de discapacidad donde se dice que tiene discapacidad auditiva en un 80%, ¿ya? Pero eso no es cierto, yo escucho muy bien, eso no es cierto, yo escucho bien. Entonces, esa es una falsedad ideológica porque el contenido en este carnet, así sea original y así sea dado por autoridad competente, es falso. Y por esa razón, la persona que se beneficia con esto podría recibir, bueno, la persona que otorga este documento podría verse inmersa en un delito que acarrea de 5 a 7 años de prisión, al igual que la persona que utiliza ese documento para su beneficio. Alejándonos un poco, abogado, de los temas legales, caminémonos un poquito a la parte política. A meses de que el gobierno termine su mandato, la administración de Lenín Moreno va por su cuarto vicepresidente. ¿Qué opinión le lleva a usted esto, sabiendo de que el país obviamente se encuentra en una situación muy complicada económicamente y socialmente? Pues la gente se siente golpeada, acaba de pasarnos una pandemia que literalmente hay mucha gente desempleada, hay mucha gente que ha perdido sus empleos, empresas que han quebrado, una ley humanitaria que en vez de ayudar ha incentivado a que la gente empresaria despida sin ningún tipo de reclamo a los empleados. Bueno, yo algo que debo rescatar, y lo digo de manera absolutamente independiente, es primero que felicito, digamos, a la clase política de la ciudadanía entera, porque de alguna forma, pese a todas las irregularidades que hemos escuchado, a todas las adversidades que hemos tenido inclusive con esta pandemia, los problemas económicos, de alguna forma existe una estabilidad democrática, y eso es importante de recalcarlo. Y existe una estabilidad democrática porque el actual mandatario ha dado la oportunidad al diálogo, ha dado la oportunidad para que la prensa investigativa cumpla con su deber y para que las autoridades judiciales actúen con independencia. Más allá de que los vicepresidentes hayan cambiado, lo importante es que no haya existido un golpe de Estado y que se defenestre a toda la administración pública. Bueno, ¿por qué se han ido los vicepresidentes? 2 vicepresidentes se han ido por cuestionamientos graves dentro de sus funciones. Otro vicepresidente, Otto Sonnenhofer, después de una participación muy activa y solidaria en su cargo, hemos escuchado muchos comentarios respecto de la honestidad del vicepresidente, respecto de su firmeza y de su entrega para buscar de alguna forma ayudar a la gente que se veía afectada con el tema de COVID, más allá de cualquier inconveniente que haya existido. Él salió por la puerta grande dentro de su cargo, no por ningún tipo de cuestionamientos. Entonces, vendrá un vicepresidente, ojalá que con la misma postura del vicepresidente logre terminar el periodo que le corresponde al presidente Lenín Moreno para que finalmente la estabilidad democrática no se vea afectada. De ahí, en lo que demanda a todos lo que usted menciona, el caos que se ha formado a partir de la pandemia, aquí existen 2 factores importantes. Número 1, nuestra idiosincrasia.
Lastimosamente, como nuestro país es un país donde pocas veces hemos tenido una afectación, inclusive natural, refiriéndome, aquí no hay terremotos consecutivos como lo hay en California, como lo hay en Japón, aquí no hay huracanes consecutivos como hay en todo el corredor de Texas en Estados Unidos hacia arriba, ¿ok? No hay, aquí no hay huracanes como son los que afectan generalmente a la costa de Florida y más adelante a la costa de Nueva York, que en su momento también ha afectado a esta ciudad. No existen pues fenómenos naturales, tifones, ni nada que de alguna forma nos haga entender que todos tenemos que ir de la mano como sociedad. Tenemos que eliminar la corrupción de raíz si queremos salir adelante. Tenemos que garantizar una independencia de la función judicial y tenemos que salir adelante ante todas las vicisitudes. Aquí no tenemos eso. Aquí el único enemigo del ecuatoriano es el ecuatoriano vivo, porque hay ecuatorianos honestos. Entonces, el enemigo del ecuatoriano honesto, el trabajador, de que cumple con sus pagos al IES, el que cumple con sus pagos de impuestos, con sus pensiones alimenticias, con todo, es el ecuatoriano vivo, aquel sinvergüenza que sin trabajar, sin tener una habilidad decente, decide lucrarse con actos de corrupción, decide lucrarse de su relación con un determinado político, de su relación con determinada persona de poder, para poder amarrar algún puestito, al poder amarrar algún negocio y hacerse millonario de la noche a la mañana. Pero lo más cruel que ha podido pasar es que esta caterva de infelices se hayan lucrado en plena pandemia, vendiendo las medicinas que eran gratuitas para la gente que iba a los hospitales, sacándola y vendiéndola a precios poco alcanzables para la gente pobre, y mucha gente murió. Esta gente debe ser condenada, no por el saqueo que ha habido del Seguro Social, debe ser sacada porque por culpa de ellos mucha gente murió. Entonces allá tiene que apuntar el foco de la formulación de cargos que se haga la Fiscalía. Su omisión, sus actuaciones dolosas, mañosas, perjudicaron y fueron contra el bien más preciado para el ser humano, que es la vida. Y eso tiene que ser atacado dentro de un procesamiento que haga la Fiscalía del Ecuador. Entonces, debido a esta ola de vivarachos que existe en todo sentido, porque si vamos al ámbito laboral, usted ve claramente que existe una ley que desde mi punto de vista, siendo tan objetivos, es honesta y es muy clara. La ley habla de terminación de contratos para aquellas empresas que, producto de un caso fortuito o fuerza mayor, tienen que cerrar sus negocios porque ya no pueden, pues. Y si no pueden subsistir con sus negocios porque ha desaparecido producto de un maremoto, de un terremoto, de una pandemia, y ya no puede haber negocio, ya hay que liquidar a los trabajadores con lo que tienen. No hay otra opción. No se puede tampoco perjudicar al empleador. Pero mañosos, vivarachos, empresarios sin vergüenza, sin corazón, sin sangre en la cara, utilizan, y también de la mano con malos abogados, con malos profesionales del derecho, que no recomiendan bien éticamente a sus clientes, le dicen, lo aprovecha la pandemia para votar al trabajador que tiene 30 años, 25 años, 28 años, para que no le pague la liquidación. Pero sus negocios siguen funcionando. Entonces a esta gente hay que también enjuiciarla por un fraude procesal. Y es hora que en el Ecuador comencemos a atacar duro a todo el grupo de vivarachos, de sinvergüenza, que no solamente están destruyendo el trabajo de la gente honesta, sino que además dejan un mal ejemplo para aquella juventud que tiene que verse colmada de personas que han trabajado de manera honesta y tesonera para obtener lo que han obtenido, producto de su trabajo ilícito, de su profesión, no producto de un vivaracho relacionado con el poder político que se haga millonario de la noche a la mañana. ¿Qué clase de ejemplo va a ser ese para la juventud? Entonces, si no cortamos de raíz y no los mandamos a la cárcel a estas personas, los jóvenes, que son los que ven la noticia, van a ver, oye, es inconveniente, pues no ve que ya mismo sale el otro que se robó la plata en el sector energético y va a quedar con la bola de plata y a cumplir una pena barbache de 3 años de prisión. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cuál es el mensaje que tenemos que dejar a la sociedad? Tenemos que dejar un mensaje duro y firme
para enjuiciar y sentenciar con el mayor rigor de la ley a las personas que han cometido infracciones. Su recomendación para esa gente que se siente perjudicada, porque si bien es cierto, hemos cogido testimonios de usuarios y de empleados que efectivamente han sido despedidos específicamente de sus actividades, pero sin embargo se lo dicen verbalmente. Hay otras ocasiones que también te lo dicen por escrito, pero en realidad a través del IE ya tienen tiempo que te sacaron, pero sin embargo te mantuvieron laborando una semana o 15 días más. ¿Dónde o cómo hacer para que esa gente justo encamine su denuncia, para que esa denuncia no solamente sea un saludo a la bandera? Mire, la Fiscalía de oficio tiene que iniciar investigaciones, de oficio, cuando existe la posibilidad de que se cometa una infracción. El conocimiento de una infracción a través de noticias, a través de cualquier medio, la Fiscalía de oficio puede actuar. Se le ha dado un tiempo prudencial a la Fiscalía para que actúe, pero yo no veo que se haya efectuado ningún tipo de investigación de fraude procesal, porque no solamente es grave el robo de las medicinas, no es solamente grave los problemas que existen en diferentes instituciones del Estado donde existen actos de corrupción. Es grave también lo que pasa en el sector privado. Es grave la afectación de los trabajadores por parte de malos empresarios que ponen en vergüenza a su gremio a su gremio empresarial con estas malas actividades o mal accionar en el ámbito legal, perjudicando a las personas que han entregado su vida a una empresa y dejándolos sin el sustento que se merecen producto de los años de servicio. Esto se llama fraude procesal, y por esa razón, si la Fiscalía no ha actuado ante su pregunta, creo que me voy a ver en la necesidad de presentar yo directamente una denuncia por fraude procesal para que se haga la investigación de todas las empresas que han votado a trabajadores bajo este formulismo cuando continúan con sus actividades laborales, porque esto es exclusivamente, y según la jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia, para las empresas que se han visto comprometidas al punto del cierre o de la quiebra de sus negocios. Son gente que ha tenido 30, 40 años trabajando, porque lamentablemente han sido destituidos también. Nos contaba el caso un obrero justamente de una fábrica camaronera, pues que 40 años trabajando y lo destituyeron, y sin embargo hasta la fecha sigue esperando obviamente su liquidación. Es más, recién se enteró que ni siquiera lo habían afiliado al Seguro Social. Esto no puede quedar solamente en el ámbito laboral, porque ya es hora también de cortar los actos de corrupción que existen en la parte privada. ¿Acaso que los actos de corrupción solamente ocurren en la parte pública? También en la parte privada. Un empresario que al momento de contratar a un trabajador le hace firmar la renuncia a su trabajador es un sinvergüenza, como un empresario que le hace firmar cheques, letras de cambio y cuestiones a las personas que le entregan las mercaderías, cuando producto de esa negociación comercial existen facturas, existen otro tipo de situaciones. Demanda por las facturas para el cobro, demanda por el cheque por estafa y demanda al cobro del pagar, es un sinvergüenza. Entonces todo esto aquí es fraude procesal que tiene que ser actuado de oficio por la Fiscalía, y si la Fiscalía no puede por sí sola, bueno, nosotros desde el lugar de la ciudadanía vamos a ayudarle, vamos a impulsarle con una denuncia para que se vean obligados a investigar a todas las empresas y que han cometido estas incorrecciones. Y también hago un llamado público a todos los trabajadores que se han visto afectados por despidos intempestivos en esta pandemia para que presenten las denuncias que corresponden dentro del sistema judicial penal. Bueno, le agradecemos, abogado Ulloa, por habernos atendido en esta entrevista, pues si bien es cierto el tiempo no nos da, hay muchos temas sociales que habríamos que topar, sociales, legales. Estaremos poniendo en contacto nuevamente con ustedes en los próximos días, pues para que nos siga contando y obviamente ilustrando justamente de lo que está pasando en el sector social, y peor, aún así, en la parte judicial, que es donde mucha gente inocente y a su vez de escasos recursos no tienen ni siquiera ni para alimentarse, peor, dicen ellos, pagar un abogado. A las órdenes. Le agradecemos, abogado, su palabra de despedida para nuestros amigos que nos siguen a través de nuestra plataforma de Noticiero Última Hora, a través de Prensa S.
La única forma de sacar adelante el país es que desde la sociedad, nosotros como ciudadanos, nos encarguemos de autoeducarnos, nos encarguemos de preparar bien a nuestros hijos para que el día de mañana sepamos elegir a nuestras autoridades y no cometamos el gravísimo error que ha ocurrido desde años anteriores, que vayamos a elegir a las personas poco idóneas, a las personas poco preparadas, que van a hacer un show, van a hacer quedar en vergüenza y se van a aprovechar de su cargo para su beneficio personal y no para trabajar en favor de la ciudadanía. Muchas gracias, abogado Yuna, y a nosotros también, a nuestros seguidores, los estamos despidiendo también en esta segunda señal de transmisión que tenemos en el segmento de entrevistas en Noticiero Última Hora. Le agradecemos por su sintonía, pues, y estaremos el día de mañana con otro nuevo invitado. Estuvo con usted el licenciado Gustavo López. Estamos siempre a las órdenes y recuerde que aquí en su Noticiero Última Hora tenemos las informaciones y las primicias directamente con los involucrados.